En vivo y Desde en Querétaro. directo al buen Mike. Dame chance, Gracias, mi dame. hermano, gracias. Sí. Tú y yo siempre salen mejores cuando las improvisamos. ¿Cómo ¿Cómo andas? ¿Cómo estás tú? estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, amigo. Pues Y sí. como dato, si me están escuchando aquí la bandita de tu stream, comparto. Yo empecé a jugar Ultimate Team, no por la, de hecho, tú conoces a Lalo. Lalo fue Ujú. el que me metió a este mundo. Él jugaba con una plantilla full brasileños cuando Neymar estaba apenas resurgiendo. Ok. Me acuerdo que me pedía reta y yo le decía, no, hombre, qué flojera armar un equipo desde bronces porque me di cuenta cómo era como el procedimiento de Ultimate Team y no me gustaba. Prefería yo jugar con equipos normales. Ya ando Ujú. buscando, ¿eh? Sí, 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 está bien. Y bueno, el punto es que al final terminé cediendo después de muchas veces que me insistió, porque te digo que no era muy fan de esta modalidad de Ultimate Team, no sabía de lo competitivo, no sabía de nada. Te hablo de que fue en FIFA 15, bro, o sea, ya más de 10 años, en FIFA 2015. Y me armé un equipo full mexicanos y así fue como empecé a jugar Ultimate Team y ahorita regresé a mis orígenes, güey. Nunca había armado un equipo mexicanos hasta ahorita por lo del mundial me volvió como que a llamar la atención o a interesar a hacer un equipo. Sí, es que al final te mueve, ¿no? El querer a lo mejor jugar algo diferente, no siempre lo mismo. Y se Exacto. presta, ¿no? Hoy, ahorita que le fue muy bien a la selección y lástima que fue Sí, eliminada, no manches, tan por cerca y tan Inglaterra, güey. lejos. Ay, pues Justo hay mucho que cuando, platicar de eso. ¿Le doy? cuando, Bueno, ya. justo cuando Inglaterra no venía tan bien en este partido, le salió bien Sí, las cosas, no manches. sí, Increíble. no, desgraciadamente, yo siento desde mi percepción, amigo, obviamente Inglaterra es un trabuco y Inglaterra, Claro. jugador por jugador, pues no habría como, o sea, para competirle a México, pero México le compitió al tú por tú. El tema fueron 5 minutos de desconcentración de México. Esos 5 minutos nos costaron el Sí. partido, porque México empezó jugando mejor, tenía la pelota, estaba generando más juego, o sea, la verdad y cuando tuvimos un hombre más, no supimos aprovechar la ventaja. Estaban cansados, ya se veían bofeados, traían, de hecho sacaron a todo su ataque, ellos se resignaron a quedarse con esa ventaja. Si hubiéramos logrado empatarlos en tiempo extra, les ganábamos, sí o sí, o en penales, porque ya no tenían jugadores de ataque. Entonces, pues bueno, Ajá. al final se intentó, fue un gol. Creo Siempre, que el ¿no? Por un penal, error, una un desconcentración, error. como si fuera FC, un error y pierdes el Sí, te partido. cuesta. Tienes que estar hiperconcentrado. Creo que no Oye, había y jugado lástima que le mucho. haya pasado a Morita, ¿no? El segundo gol que le perdió Sí, el para balón, güey. colmo, porque venía haciendo un super mundial, lo que Claro. jugaba, igual Edson, ¿eh? Los dos que desde mi percepción cometieron los errores ese Exactamente. Edson partido, también me venían, desilusionó con ese venían, disque venían cabezazo. haciendo un juegazo, venían haciendo un partidazo. Sí, los dos creo que se desconcentraron. Edson entró muy mal. Ese Entró malísimo. cabezazo que la rebota o sea, no logra mantener en la posición y entre hombreándose Sí, o sea, ni siquiera ¿cómo se llama? saltó, ni siquiera No, cabeció, se agachó y como que metió la sí, no, cabeza. Muy ahora sí mal que el cabezazo, güey. el apodo que le dicen el machín, ahí no se dio nada de machín. Ay, güey, No, sí, se bueno, vio bien eh, flojín. órale, ¿qué pasó? Se fue, Se le dio salieron. miedo. Le dio flojín a ese tiro. Sí, sí estuvo mal, fatal. Es que ese gol fue un regalo, amigo. O sea, ese ¿Sabes cabezazo qué? terminó quedando servido el Gordon y la neta el Gordon era fue el más habilidoso Claro, de Inglaterra, porque Saka, aunque dio el pase de gol, fue un chispazo, pero no había hecho mucho. O sea, no. Saka no había hecho mucho, no lo habían dejado pasar. Y Kane estaba bien Entonces, controlado hasta cierto y punto. siento, exacto, y siento que tampoco fue culpa de Rangel, porque ya quedó mano a mano, o sea, es una jugada muy complicada. Yo desde mi percepción, Edson fue el que terminó entregando el juego, Morita saliendo mal de cancha, nos agarraron mal parados, Sí, y el primer gol es el único que le doy como mérito a Inglaterra, que siento que fue una jugada que elaboraron bien. Pues no siguieron su marca Sánchez, pero al final fue una jugada que en el fútbol real pasa mucho. Un centro claro. a segundo palo, alguien entra, remata y gol. O sea, no le resto mérito. Pero los otros dos fueron errores de México. cien por Sí, sí, ciento sí. No, y aparte siento que el cambio de Montes como que no iba por Montes, a lo mejor iba por un Morita para reforzar ahí con Eric Lira, el El medio medio campo. campo, Sí, o a lo mejor en vez de Edson meter a algo más agresivo, o hasta mantener el mismo cuadro porque lo estaba haciendo bien, sí. o sea, como Estaba que jugando no, bien. ¿Sabes no cuál fue tenía el tanto problema, bro? sentido. Ahí sí siento que del todo, o sea, al final los nervios juegan un papel muy importante, y más en esas fases. Un penal, todo cuenta.
Edson era uno de los jugadores que se venía hablando de que pues viene de jugar en Europa, trae experiencia, trae seguridad, no por nada le dicen el machín. Pero Claro. si haces recuerdo, o sea, realmente este mundial jugó muy poco. Jugó de central en el de Corea, que de hecho hizo un muy buen partido, pero no jugó mucho. O sea, el de Sudáfrica creo que no lo jugó, el de No. Checa creo que no lo jugó. O sea, lo que voy es que no venía con tanta presencia, entonces entra de cambio desfasado. Agrégale que desde mi percepción el primero que la caga es César Montes. César Montes le dio frío, o sea, le dio miedo. Estaba defendiendo muy bien y de la nada en los primeros minutos empezó a quejar que se sentía lesionado. Entonces, él mismo fue el que pidió el cambio, ni siquiera fue el Vasco. Ya. Entonces, ese cambio generó O sea, que el fue Vasco tuviera obligado que el hacer un cambio, ¿no? ajuste. Sí. Exacto. Yo creo que con César, o sea, yo creo que le dio frío también. Dijo, tengo a Harry Kane, uno de los mejores goleadores del mundo, nos van a comer. Si me meten gol de mi lado, tal vez, pues, o sea, son muchos nervios, amigos. Son Sí, y sentimientos es que mira, encontrados. ve, o sea, no estuvo mal el cambio porque pues, se entiende que Edson es MCD y es defensa. El detalle es que Sí, entró frío, o sea, y entró con miedo porque ese cabezazo con estuvo miedo, no fatal, ni saltó. saltó, ni Para lo golpeó, fresco que está y está alto. nada. O sea, no Sí, se le vio claro, lo aguerrido, no se le vio, o sea, se vio como si estuvieras en el tiempo extra que ya no puedes ni saltar. claro. No, 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 se vio fatal y se la regaló a Gordon y Fatal. Gordon pues se la quiso llevar al portero y pues ya Talas no pudo más Ya, que estirar los brazos y pues obvio fue penal. No entró bien, como que no entró concentrado, no, no sé. Y pues quién exacto. sabe por qué Montes pidió el cambio, o sea, Te no, digo tampoco que, entiendo, no sé si de estaba hecho, lesionado, se desde sentía los min- mal, no se desde el sentía minuto cómodo, 5. falta de confianza. Sí, exacto. Desde el minuto 5 más o menos, los cronistas, por lo menos donde lo estaba viendo yo, empezaron a decir que estaba pidiendo el cambio, que se une en el entrenamiento, en el calentamiento, se lesionó, pero se les hacía muy estúpido igual a los cronistas. Todos lo relacionaban con que tenía miedo, como que no se sintió seguro y que Ya. mejor pidió el cambio. Y está Pero que raro, ¿no? también Porque pues es estuvo un muy buen, misterioso. es buen jugador, ¿no? Ya ni bueno, el otro sí juega todavía en la Serie A, ¿no? No, el otro, mis respetos, no, ese güey fue un perro y para mí fue el mejor central que tuvimos en esta justa mundialista, o sea, fue otra cosa. Pero bueno, eso nos costó el juego. Lo de Morita, pues tampoco fue en el área chica, ¿sabes? O sea, son jugadas que se Entre las el pueden área quitar a chica, los. entre pues sí, el marco, el cuadro chico, pues, la media luna y el medio campo, ¿no? Muy en medio de esos Sí, dos. Y quiso sí, hacer como una sus ruleta. tiros, sus tiros Ajá. que siempre hace, y de hecho generalmente le sale, no le salió ahí. No se me hizo que estuviera haciendo un mal partido, pero también estaban jugando contra unas murallas, encerrados, o sea, era un juego más difícil. No, Yo desde mi y percepción, Bellingham se no, los estaba comiendo a la media. Tan no, solo él. Bellingham Bellingham, fue el que se echó el perrísimo, equipo güey. al hombro. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ya se salieron otros o qué? No, Es- Bellingham fue el que se comió a México entre lo que cabe, porque de hecho Lira le hizo un muy buen partido. O sea, Lira le compitió al tú por tú, le ganó muchos duelos personales y la verdad sí. que dentro de lo que cabe les estaba costando mucho. O sea, las jugadas de peligro pues salieron de Bellingham y literal pues Bellingham terminó metiendo 2 goles y fue factor para que Inglaterra hubiera ganado. Si Bellingham no se hubiera echado el partido que se echó, Inglaterra lo pierde, bro. O sea, Bellingham fue el jugador destacado y estuvo Sí, en los porque ni momentos que siquiera tuvo que Kane estar. hizo gol. O sea, el delantero Pues no sí, fue el en que hizo el gol. el de penal nada Bueno, más, pero no había hecho pero tiros a no es que puerta. él lo haya provocado como antes, que Ajá, siempre sí, las genera él solo, ¿no? En este caso, pues ya pues fue por un error, ¿no? Y pues definió bien. O exacto. sea, Kane pues es letal, si tiene la pelota la mete, ¿no? Pero el quien Y- hizo la diferencia fue Bellingham, tanto en Sí, los total, goles total. como en el medio campo. Sí, mira, mi percepción, amigo, así en conclusión, es que yo siento que el central la cagó, César Montes, te digo, tuvo miedo, el cambio nos costó mucho, agregado a ello, siento que, bueno, los errores, el de Morita y el de Edson también pesaron, sin embargo, aún así siento que se le podía competir al Inglaterra. ¿Cómo? Yo siento que la cagó Vasco sacando a Quiñones. Desde mi percepción, era nuestro jugador Sí, gol, totalmente de el acuerdo. jugador que traía la estamina, el que más corría, el que más animaba al equipo, Y, o probable- sea, era como el y, alma.
Y aparte hacía algo diferente, o sea, sí Así, exacto, provocaba hacía algo cosas diferente. diferentes. Porque el Piojo y Gallardo hacían lo mismo, centros a la nada a veces sí bien, a veces mal, pero jugar a eso te haces muy predecible. Y Quiñones era un güey que te jala marca, que hace que un central, aunque sea salga, forza a hacer huecos y de repente hacía paredes. Sí intentó uno que otro tiro de fuera del área, como dos, le salieron muy mal, pero como dices, hacía algo diferente. Nadie más hacía algo diferente. Sí, Entonces, yo desde mi percepción, y Morita sí la cagó en esa, pero siento que Morita era el jugador indicado para que pudiera abrir en algún momento. Mira, hasta Messi contra Egipto tuvo un muy mal primer tiempo, falló un penal y hasta los mejores jugadores, Cristiano, quien tú me digas, han tenido partidos fatales, amigos, sobre todo un tiempo, pero en algún otro tiempo se recuperan. Yo siento que con un jugador menos, con la hambre que traía Quiñones y Morita, el segundo tiempo iban a hacer una jugada de la nada que tal vez iba a terminar en gol y hubiéramos remontado. Pero ¿qué sí. optó? Optó por jugar a centros y desde mi percepción metió tres delanteros, ok, No, ibas a ir los por el centros todo, fueron los peores pero errores porque son altos, o sea, de porque por sí son exactamente, murallas, o sea, que no, estás no le vas a exactamente, ganar amigo. así, güey, o sea, eran murallas y aunque pongas tres, para mí Jiménez no está para jugar, ni el Bebote, El o sea, delantero, ajá, Jiménez, no digo, sí hizo Jiménez, unas, Raúl, sino el otro Jiménez, sí, el otro Jiménez, Santi Jiménez, ah, Santi Jiménez, no, no, y Santi no es no, alto. Santi no no, es alto, entonces Santi no te va a ganar, no te va a ganar una. Memo te pusiera un poco alto, o sea, sí es alto, pero güey, o sea, bien lo dices, no son más altos que los ingleses, y los ingleses están acostumbrados a que les jueguen a centro, porque en Europa se juega mucho a eso y las ganan casi todas. Entonces, sí, claro. siento que de verdad se vio muy ingenuo el Vasco. Dijo, les avientas tres delanteros, ok, quieres ir todo por el todo. Pero a ver, güey, estás jugando con pinches centrales de casi 2 metros. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y el Piojo Alvarado no es el mejor centrando. Gallardo es tu lateral, no es tu extremo. No es un güey que Yo se creo que sí caracterice hubiera por metido al del Atlético, a un Alexis. a lo ver. Fidalgo Exacto. estuvo Total, bien. Algo que total. tuviera Sí, disparo, ¿no? Fidalgo fue algo diferente, pero no Orbelín hizo Pineda nada. también tiene tiro. Sí. eh, pero sí, puro delantero también falló ahí. Yo desde mi percepción, yo siento que debió haber metido güeyes más creativos para Más jalar creativos. marca y se pudieran llevar uno o dos jugadores y dejar un hueco y que alguien entrara solo, ¿sabes? Para pegarle. Porque vuelvo a lo mismo, Gallardo es un lateral y lo tienes dando centro, ya estaba hiper cansado. Si lo Ah, ves con Toluca es todos muy feos, bueno, todos descompuestos los centros. pero el güey no te da centros. El Gallardo, ¿sabes cuál es su fuerte? Las diagonales matonas y puro centro Sí. intentó, junto con el Piojo. La verdad, yo siento que los cambios terminaron por matar al equipo mexicano, amigo. O Fue, sea, desde que salió Hola. Edson se fue descomponiendo el equipo. O sea, poquito a poquito se fue yendo para abajo. Y ya sí, no pudo, o sea, ya quiso irse muy ofensivo, pero pues no resultó de esa forma. Pues bueno, a lo que exacto. dio México, o sea, Oye, tienes a Ococha. se aprende de, ahora sí que de eso, Sí, ¿no? de los errores, pero Debería de sí, aprenderse. Bueno, ahorita por lo que veo ya no va a estar Vasco, sino la va a continuar Rafa Márquez. Y pues al menos eso me mantiene tranquilo, porque Rafa igual pues a es mí, top. te soy honesto, me encantó que México hizo un super mundial, que compitió, que fue uno de los equipos que menos goles les metieron, o sea, todo lo que hizo, pero en lo personal, mira, Buenísimo, ¿eh? nunca fui fan de los cambios del Vasco. O sea, yo siento que, por decía Morita en el primer partido lo puso en la banca, no jugó de titular. Y yo siento que Morita debió haber sido titular los tres juegos, le hubieran dado más confianza, Ok. ¿sabes? Sí, Esa es claro. una. Otra, yo hubiera metido más Obed. Obed es un jugador que trae experiencia, ahorita viene de Atlético de Madrid. Casi no tenemos Sí. jugadores de esta experiencia. Yo en lo personal no hice un mal mundial Romo, pero no soy fan de Romo. Romo se me Es hace que, un ¿sabes jugador muy qué? tronco, muy pesado. Y es muy defensivo porque veía que los pases para atrás, para atrás, para Sí, atrás. todo para Hacía atrás. parades y todo para atrás, nada para enfrente. Ay, güey. Exacto. Y A no, mí me hubiera no, encantado un Fidalgo con Morita, un Obed con Morita, que claro. esas combinaciones creo que nunca las vi. Eh, ay, a la mierda. Él apostó mucho a jugar con, ¿Qué onda, con Rafa? el ¿Cómo estás? Romo. Bienvenido. ¿Mandé? Ah, estoy saludando. Ah, le apostó mucho a jugar con Romo y con otra opción. Chávez, a mí en lo personal, siento que es un jugador que tiene potencial, pero le falta mucho. Yo no sé por qué confío más en Chávez, el güero, el mexicano. Yo en lo Ujú. personal
creo que le faltaba experiencia.